pasa si colocan 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras dentro de un recipiente, juntas? ¿Quién me dice qué pasa? ¿Qué pasa? Se matan. ¿Las rojas qué? Francisco, usted es servidor, déjemelos a ellos por favor. ¿Las qué? Las rojas se comen a las negras. Alguien que le haga contrapeso, que la negra comen las rojas. Bueno, para equilibrar la vuelta, no. ¿Quién más me dice qué pasa si en un recipiente juntas 100 hormigas rojas y 100 negras y las colocas allá todas juntas? ¿Qué pasa? Listo, no pasa nada. ¿Quién más dice algo? Se atacan. ¿Quién más dice algo? ¿Cómo? Hay 200 hormigas. Este hombre la tiene clara, clara. Eso no se lo reveló ni sangre ni carne, papi. Hay 200 hormigas. Bueno, realmente no pasa nada, como dijo alguien por allá. No pasa nada. Tranquilo, tranquila. No pasa nada. Si usted junta 100 hormigas rojas y 100 negras en un recipiente, ahí ellas siguen como si nada. Qué tremendo. Pero ¿qué pasa si ese recipiente en el que colocaste 100 rojas y 100 negras le haces así al recipiente? Se comienzan a matar unas con otras inmediatamente, porque las negras dicen: me están atacando, nos están atacando las rojas, se nos metieron al rancho. Oye, ese pastor sí es nea. Se nos metieron al rancho y las negras comienzan a activarse en combate y comienzan a atacar. Lo mismo las rojas. Solo basta que alguien le haga así al recipiente donde están. Solo falta que alguien agite el recipiente para que venga el caos y la destrucción. ¿Qué es un agitador o qué es una agitación? El que agita, persona que agita los ánimos para propugnar o incitar violentamente determinados cambios. Y en nuestra sociedad pueden ser políticos, religiosos, hombres con mujeres, Nacional con Medellín. Usted en el estadio, en un clásico, solo basta con que alguien sacuda con 2 o 3 palabras e inicie una turba que puede traer muchas muertes. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, ¿quiénes? Hartos pacificadores que sí necesitamos en este mundo. Y como dice que los pacificadores son los hijos de Dios, hartos hijos de Dios que necesitamos en este mundo. Hartos que necesitamos, familia. Para ser un pacificador en medio de un mundo de agitadores, debemos entender claramente qué significa ese versículo. Debemos profundizar lo que significa Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda primeramente tú, porque de él mana. Si tú no guardas tu corazón, ¿qué va a manar de tu corazón? Lo contrario a la vida, ¿no? Blanco es, gallina lo pone, el gato. Si usted no guarda su corazón, lo que va a manar de su corazón es muerte. No es más. Lo primero que necesitamos hacer para ser pacificadores, para que nos llamen bienaventurados, hijos de Dios, lo primero que debemos hacer es guardar nuestro corazón. Vea, cuando usted le pone corazón a un problema, a una situación difícil, a un momento estresante, ahí es cuando viene la complicación. Cuando usted le pone corazón, cuando usted le pone emoción. Cuando usted va por la calle
en su carro y le pitan, ¡pip!, te pegaba el pito. Usted le pone corazón a esa vaina y usted de lo que siente, que piensa y qué es lo que dice dentro de usted. ¿Y cuál es la mirada que sigue después de eso? Pero cuando usted es un pacificador, cuando usted no le pone corazón a esa vaina, sino que usted le pone conciencia, usted comienza a pensar otras cosas y no las que estaba pensando. Usted comienza a decir, ¿será que viene con un herido? ¿Será que viene con un cólico? ¿Qué le ha pasado en el carro? Usted empieza a pensar cosas benignas porque usted no le pone emoción a la vaina. Usted no deja que el que movió el recipiente lo agite a usted, porque va a terminar matando de pensamiento o algunos de obra. El corazón humano no anda en la justicia de Dios. Eso es real. Escrito está. El corazón del hombre es engañoso. ¿Es qué? O sea que la justicia del hombre es engañosa, traicionera. El corazón del hombre anda en su propia justicia. Y esto lo llevará a tener muchos problemas si no se rinde y entrega su corazón al Señor. ¿Sabes qué? Los pacificadores tienen como propósito detener la agitación que produce el agitador a través de los frutos. El pacificador no tiene como propósito destruir al que agita. Nuestro propósito es pacificar la agitación que Satanás produce en la humanidad. Detener las obras. Para eso vino Jesús. ¿Para deshacerlas qué? Porque Él no dijo, yo vengo a deshacer el diablo, vengo a deshacer las obras de él. Porque el maligno está cumpliendo un propósito, que es agitar. ¿Sabe qué? ¿Cuántos quieren convertirse en pacificadores aquí? ¿Cuántos quieren convertirse en hijos de Dios? Pues necesitamos al diablo. Sí, necesitamos al agitador. Porque si no hay oscuridad, ¿cómo se verá la luz que hay en ti? No la coja contra el diablo. Entienda para qué está puesto ahí. Él está puesto ahí para sacudir el recipiente, para probar a la humanidad. Él estaba por ahí deambulando y llegaron los hijos de Dios y Satanás en medio de ellos y le preguntó, ¿de dónde vienes? Él le respondió, vengo de andar y divagar por el mundo. ¿Has visto a mi siervo Job? Que si lo he visto, claro, obvio, si usted lo mantiene cercado, si usted no deja que yo lo toque, si usted no deja que yo lo zarandee, ¿cómo no va a vivir feliz contigo? Déjame, yo lo toco. Déjame, yo toco sus finanzas. Déjame, yo toco su familia. Déjame, pongo enfermedad sobre él, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Acaso ese no es un agitador? Pero ese agitador para los hijos de Dios no está ahí para destruirnos, sino para sacar el pacificador que hay en nosotros, para sacar los frutos que hay en nosotros. Ya usted conoce la historia de Job. Ya usted sabe que aunque le quitaba, perdió su familia, perdió sus finanzas, la piel se le caía por la lepra que tenía. Él mantenía su integridad y orando llega a su esposa y lo ve orando y le dice, qué estúpido mi esposo, maldice tu Dios y muérete, Job. Pero él seguía siendo un pacificador en su corazón. Y la respuesta de él es,
El Padre dio, el Padre quitó. Bendito y alabado sea su nombre. Un pacificador nunca da despropósito alguno a Dios. Nunca le echa la culpa a Dios. Nunca duda de Dios. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios está llena de agitadores. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cada vez los agitadores tienen una estrategia más astuta. La palabra habla en Génesis de la serpiente, ¿qué? ¿De la serpiente qué? Astuta. Génesis habla de la serpiente astuta. Apocalipsis habla de la serpiente ¿qué? Antigua. Quiere decir que la maldad de Satanás desde el paraíso hasta el final de los tiempos estará mutando, estará madurando. La estrategia de Satanás a través de los tiempos se irá incrementando. Pero Dios, nuestro Padre, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros solo le tenemos que vencer por el poder de la palabra. ¿Qué dice Apocalipsis? Y ellos le vencieron, ¿por qué? Le vencieron, ¿por qué? Por la sangre del Cordero y por el testimonio. Y por el testimonio. Un pacificador da testimonio, da frutos. Yo era muy peleón en carro. Ahora no tanto. ¿Ve cómo Satanás va avanzando y creciendo y madurando? Yo también. Ahora ni aguanto. Y me pegan un pito y se pegan de ese pito. Y cuando paso yo veo una hormiga negra y yo veo que estoy rojo y yo... A veces voy con mi mamá y con mi esposa. Calmado, usted es pastor. Y como que más rabia me da. Como si el pastor no me pudiera equivocar. Y me da una rabia. Y más tengo que producir fruto, poder apaciguar ese fuego extraño que se quiere encender en mí. Porque Dios nos llamó a ser pacificadores, hijos de Dios, hijos del reino, testimonio. A veces el pastor le tira el testimonio. A veces me quiere salir ese viejo hombre. Pero hay que atarlo, hay que amarrarlo, hay que mantenerse en oración, hay que reconocer cuando nos equivocamos, hay que aprender a pacificarnos nosotros mismos para hacer testimonio. Eva fue agitada por la serpiente. Satanás sabía exactamente cómo mover su mundo, porque él ya sabía lo que había en su corazón. Él sabía las palabras exactas que la serpiente tenía que decirle para hacerla comer del fruto prohibido. No fue que Satanás vino y simplemente se tiró ahí como al aire a ver si de pronto ella caía en algo. No, él ya sabía. Tú y yo sabemos exactamente el botón que no debemos oprimir, porque todo se sale de control. Todos sabemos. Le voy a mostrar el botón de mi esposa. El botón de mi esposa es cuando yo le hago así. ¿Vio? ¿Sí vio como colocó la mano ahí mismo el bloqueo? Ese es el botón de mi esposa. No le gusta que el pastor le jale la cumbamba. Se enoja. Y ese botón viene expuesto. Y cuando vamos en el carro a mí me cogen unas ganas de agarrar esa cumbamba. Y tan linda. Pero yo sé que se va a enojar. Yo sé que se nos va a dañar el rato. Yo sé que...
le va a molestar. Yo sé que ella me va a pegar porque mi esposa me pega. Yo sé. Y ella sabe cuál es el botón que va a detonar en mí. Bueno, detonaba. No le diga a nadie. Ella sabe. Familia, tú sabes cuál es el botón que no debes permitir que Satanás oprima. Y a veces las personas vienen derechito al botón. Oiga, como si vieran cuál era el botón, como si dijera, oprima acá, o acá, oprima acá. ¡Tic! Y se armó la de Troya. Nosotros como pacificadores tenemos que empezar a guardar nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Guardamos el botón? No, neutralice el botón. Cosa que cuando el enemigo mande un emisario de él para detonarte, cuando haga así, no le funcione. Y hasta ese día seguirá oprimiendo ese botón. Pero mientras ese botón le funcione al adversario, va a seguir oprimiéndolo. Va a seguir oprimiéndolo. Quítale. Quítale el control a Lucifer. Conviértete en un pacificador. Pacifica tu corazón. No dejes que nada te mueva en esa tierra. Nada. Muchas de las cosas que ella sabía que me enojaban a mí, ya ella puede venir a oprimir ese botón y me causa risa. No risa, sonrisa. Porque ya no me molesta. Porque parte de eso fue que aprendí a pacificarme yo. Y empecé a entender que ella era diferente a mí. Y que para convivir necesitábamos paz. Mi esposa y yo nos cascábamos. ¿Ustedes no sabían? Antes de conocer de Cristo y estar en ese camino, mi esposa y yo tuvimos una vida muy tormentosa. Yo tengo 3 intentos de suicidio. A ella le intenté quitar la vida varias veces. Ella lo pensó varias veces cuando se acostaba al lado mío. Yo sé que ella pensaba en cómo matarme y cómo esconderme. Y pregúnteselo, no le estoy charlando. Pero conocimos a aquel que da paz y permitimos que Él entrara en nuestros corazones, para que Él nos diera su paz, no la paz que da este mundo que es efímera, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora yo entiendo que mi esposa ya no me soporta, sino que Cristo la ha llenado de la paz de Él tanto que ya no le molesta aquello que antes le molestaba de mí. Y a mí ya no me interesa joderla con eso, porque si ya no le molesta, ¿para qué? Y así funciona esto. Para pelear se necesitan o 3 o 4, pero más de 2. Era normal escuchar a personas en medio del pueblo de Israel levantarse con queja, levantarse con intenciones de causar división. Para mencionar algunos capítulos o algunos versículos bíblicos, para que usted no me diga que los saqué del Principito. Moisés, cuando Moisés subió al monte, ¿qué pasó cuando él regresó de allá? ¿Qué encontró? ¿Un qué? Un becerro. Los agitadores se levantaron. Cuando la presencia de Dios no está, el agitador viene inmediatamente, porque es la oportunidad de él. Si usted sale sin orar de su casa, sin entregarle su día al Señor, sin rendir sus emociones al Señor, Satanás sabe que usted salió con todo eso de su casa. Él va a venir inmediatamente, porque está viendo el botón expuesto.
Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Vamos a hacer el ensayo acá, pásenme todo lo de oro que tengan. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón, y él los tomó de sus manos y les dio forma de forma con buril. Eso es como un esmeril, buril, esmeril, algo que talla, que forma, me imagino. Jorge, ¿usted qué sabe de eso? ¿Qué es un buril? Un esmeril. ¿Por qué no ponen esmeril para yo entender? E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Agitadores en toda la palabra de Dios. En medio del pueblo, agitadores. Al inicio de la creación, agitadores. Cuando vino Jesús, agitadores. Y en el final de los tiempos, agitadores. El problema es que estamos viendo demasiados agitadores y muy pocos pacificadores. El problema es que la palabra dice que la miel es mucho y los obreros pocos. El problema no es que hayan muchos agitadores, es que hayan pocos pacificadores. Quiere decir que la palabra de Dios no está entrando al corazón del hombre. Y que por el contrario, Satanás nos va ganando por ahora la partida. Familia, vamos a ser honestos. Lo que la iglesia de Dios ha hecho hasta el día de hoy es prácticamente nada. Llevamos más de 2000 años desde que Cristo nos dejó esa autoridad, nos restauró con el Padre. Más de 2000 años. Y basta con mirar la humanidad del día de hoy para saber que el trabajo que hemos hecho es pésimo. Pésimo. No hemos hecho un buen trabajo. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo no estoy hablando solamente del predicador o de los servidores. Póngase el dedo acá. Tranquilo, no es la oración esa por mi culpa, no. No es esa, eso no existe. Pero pregúntese: ¿he hecho el trabajo bien hasta el día de hoy? ¿He sido ese pacificador que mi hogar necesita, que mi esposa necesita, que mis hijos necesitan, que mi mamá, mi familia necesita? ¿He sido ese pacificador en el colegio? ¿He sido ese pacificador en la universidad? ¿He sido ese pacificador en mi lugar de trabajo? ¿Lo he sido? En otro momento, agitadores se levantaban del medio del pueblo para rebelarse contra Moisés porque estaban cansados de comer maná. ¿Y sabe qué? De repente en medio del pueblo se levantaban algunos a decir: no, viejo, estábamos mejor allá como esclavos. Al menos allá comíamos pescado y comíamos pepino y una cantidad de verduras que mencionan ahí, no me acuerdo ahora. Además que la coliflor estaba ahí. Estábamos mejor como esclavos. Al menos allá comíamos bueno. Y ahora estamos aquí, sí, libres, pero con maná. Y esto provocó el enojo del Señor. Agitadores.
Luego el Señor les envió tantas codornices que dice la palabra que se les salía la carne por la nariz, de todo lo que se atragantaron. No es mentira, lea. También lo podemos ver en el Nuevo Testamento, viendo cómo los fariseos, los expertos de la ley, de la palabra de Dios, permanentemente agitaban a la multitud para que se levantase en contra del ministerio de Jesús y los discípulos, buscando en todo momento ocasión de hacerle caer. Mateo 16:1-25, yo lo leo rápidamente, dice: los líderes demandan una señal milagrosa. ¿De qué líderes estaba hablando? De los fariseos y los sacerdotes de la época. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Para ponerlo a qué? Agitadores. Agitadores. Para poner a Jesús a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Ay, ay, ay. Luego Jesús los dejó y se fue. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y los saduceos. Y ese fue el mismo agitador que más adelante, como no pudo hacer caer a Jesús, como no pudo encontrar ocasión de hacerle caer, después de que el Espíritu Santo vino sobre él y lo puso en el desierto, buscó otra estrategia. Mira, cuando Satanás entiende que no puede robarte la paz, que eres un pacificador, que él no puede mandar ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu hermanita, ni a tu esposa, ni a tu pareja, ni a tus hijos, que nada te va a mover. Cuando Satanás entiende que nada de las personas, de los emisarios que él use para sacarte a ti, entonces él va a dejar a esas personas, no las va a usar más contra ti, y vendrá por ti. Vendrá y te atacará de adentro hacia afuera. Cuando no pueda hacerlo de afuera hacia adentro, luego vendrá de adentro hacia afuera. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches. Ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No pudo con los fariseos y los saduceos. No encontró ocasión de hacerle caer a Jesús en todo su ministerio. Ahora vino a hacerlo desde adentro. Dile que conviertas estas piedras en pan. Jesús les dijo: no. Las escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan,
y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Quién se fue? Se fue porque no pudo. Nunca podrá con un pacificador. Nunca podrá con alguien que no se deja mover emocionalmente. Satanás nunca podrá con una persona rendida a los pies de Jesús. Nunca. No habrá manera de presionar ningún botón en ese pacificador que lo saque del lugar. Tranquilos, vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Es un proceso, pero hay que empezar a caminar. No puede ser que después de esta prédica, ahorita vayamos en el carro, mi esposa y yo, le coja la cumbamba y se enoje. Ya no puede. Ya sabe. No puede ser que nos muevan ya tan fácilmente. No puede ser. ¿Qué pasó, Patricia? ¿Qué pasó, don Oscar? A ver, y los que se están codeando, ¿qué pasó? ¿Qué van, Oscar? Ahí está pintado. Cuando el enemigo sepa que no podrá usar a nadie contra ti para agitarte y para sacarte de tus casillas, cuando él vea que no puede usar a nadie contra ti y que nadie a tu alrededor puede robarte el gozo, entonces vendrá contra ti. Una vez, voy terminando. Una vez iba con la pastora Beatriz, íbamos por allá para Medellín en la moto a atender a unas personas en un hospital. Fue tan tremendo porque íbamos pasando por el club campestre. Llegamos nosotros primero al semáforo del campestre y por este lado llegó un taxi y por este lado llegó un hombre vestido del uniforme de seguridad en una moto y llegaron trenzados en una pelea y Beatriz ahí y yo en la mitad y Beatriz nomás me pellizcaba por acá. Y se trenzaron con sus palabras de muerte tan fuertemente que cuando el semáforo cambió, el hombre arrancó en su moto y este hombre del taxi aceleró a fondo y lo embistió varias veces, intentó llevárselo por delante varias veces. El hombre más adelante, ya llegando a donde está el santuario este de la Virgencita que ponen allí, ¿cómo la llaman? ¿La de Lourdes? Ay, decime que sí, no sos vos. Llegando allí a este santuario, el hombre detiene su moto, se baja de la moto, el hombre frena su carro, le pone la emergencia, baja un machete de este tamaño. Cuando ellos estaban parqueando, claro, Beatriz y yo nos fuimos detrás. Íbamos por el mismo camino. Nos fuimos detrás en la moto. El hombre se bajó con el machete. El hombre parqueó la moto al lado de allá. Se bajó y empezó a esculcar su maleta. Cuando esculca su maleta, saca su arma de dotación y se trenzan en palabras a muerte. Familia, no fue berraquera mía, fue el Señor. Acto seguido, lo que hago yo con Beatriz atrás es pararme en el medio de ellos y poner la moto en la mitad de ellos. Cuando yo pongo la moto en la mitad de ellos, yo empiezo a hablarle al taxista y Beatriz comienza a hablarle al hombre que trabajaba en una empresa de seguridad. Y comenzamos a hablarles de Dios. Y quiero decirte por qué razón el Señor me empoderó para pararme en ese momento en medio de ellos. Cuando iba llegando y los vi trenzados para prenderse los dos, yo vi los hijos del hombre, del taxista, y vi la esposa del hombre de seguridad. Y con esa certeza les dije:
tus hijos te están esperando y tu esposa te está esperando. Y comencé a hablar con una autoridad en medio de ellos. Y yo les dije, sí, ¿qué van a solucionar? Enseguida, tú lo matas a él o él a usted, tú te vas para prisión, mira las cámaras. Y tú para el cementerio. ¿Y tus hijos qué? ¿Y tu esposa qué? Familia, y de momento todo empezó a cambiar. El hombre empezó a bajar su machete. El hombre comenzó a guardar su pistola de dotación, su arma de dotación. A decir verdad, era un revólver. Comienza a guardar su arma de dotación y comienza a cambiar el rostro de ellos. Y nosotros seguimos en todo momento predicando. Y nosotros, Beatriz le decía, Dios les ama, muchachos. Dios les ama mucho. No sabemos cuál fue el problema de ustedes, pero no creo que amerite llegar hasta eso. Y fue tan tremendo ese momento, muchachos. Y nosotros así. Fue tan tremendo ese momento. Y Dios a los pacificadores, a los que mueren para que Él los use, le pondrá las palabras de Él. Y nadie en esta tierra podrá resistirse a las palabras de Él. Nadie ni nada. Toda rodilla se doblará delante del nombre del Señor. Beatriz le dice, hijo, al de la moto, vete para donde tu esposa. Yo sabía que ella me estaba siguiendo el cuento, porque el que había sentido que tenía una esposa era yo, pero Beatriz y yo manteníamos en un mismo espíritu. Y el hombre se le salen las lágrimas, se monta a su moto y se va. Yo me quedo con el hombre del taxi. Ese hombre tenía una botella, temblaba, era más lo que se tomaba, más lo que se regaba encima que lo que tomaba, de la ira que tenía ese hombre. Y yo le digo, ¿cómo se llama tu hijo mayor? ¿Usted cómo sabe que yo tengo 2 hijos? Yo le sirvo a Dios, es Dios quien está en medio de ustedes y que no permitió que esto pasara, no yo. ¿Cómo se llama tu hijo mayor? ¿Cómo se llama tu hijo menor? Dime, ¿para qué estás en esta jornada laboral? Para llevarles comida. ¿Quién crees que les iba a seguir llevando la comida si tú siguieras en esa actitud con ese hombre? Tú llevas las de perder con un machete. Viejo, una bala anda más rápido que un machete. ¿Y tú? ¿Quién crees que le iba a llevar el alimento a tus hijos de ahora en adelante? Para eso te matas 8 horas para llevarles alimento y todo lo ibas a tirar por la borda en un segundo de ira. Y ese hombre se pone a llorar allí, se sienta en su taxi y nos pide perdón. Y yo, a mí no tienes que pedirme perdón. Pídele perdón a tus hijos, pídele perdón a Dios. ¿Y sabe qué, familia? Tenemos que vivir como pacificadores. Tenemos que ser pacificadores. Y por sus frutos, familia, los conoceréis. No puede ser que vengamos acá un miércoles, un domingo, que vamos a encuentro, que vamos a estudios bíblicos y tan fácil perdamos el control en casa y en la calle. No puede ser. Al menos que cueste un poquito, familia. Pero la palabra que está entrando por tu oído no puede salir por el otro. Trata de retener, llevando tu fe a obras, porque la fe sin obras es muerta. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Quién lo va a zarandear? El agitador. El agitador lo pidió para zarandearlo a Pedro. Pero yo voy a orar, Pedro, para que tu fe permanezca, para que permanezcas en calma en medio de la prueba. Y termino con esto, familia. No es el problema, no es el agitador, no es la agitación,
no es el desierto por el que estás pasando, no es la enfermedad que estás afrontando, no es la ofensa, no es la traición, no es el odio, no es el dolor, es la forma en que actúas y respondes frente a estas situaciones. Porque todo eso que te acabo de mencionar está ahí para hacerte crecer, para llevarte a más, no para llevarte a menos. Por eso tiene que haber un despertar de conciencia. Tenemos que despertar más nuestra conciencia para poder entender la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Él vino a dejarnos su paz. No la nuestra. Es necesario para ver el todo que te puedas elevar. No puedes ver un problema, una situación desde esta óptica, porque solo verás la parte que tu corazón quiere que veas y no verás el todo de la situación. Pero cuando te mantienes en la presencia del Señor, te mantienes alto. Estamos sentados en lugares altos, gobernando conjuntamente con Jesucristo. Los que gobiernan con Cristo están en lugares altos, en su presencia, en oración, en intimidad, en rendición. Y cuando estás desde allí puedes ver toda la perspectiva. Te mantendrás en paz y podrás ser justo con el de la izquierda y con el de la derecha. Y podrás ser neutral para ser instrumento que agrade a Dios. Amén, familia. Dios es fiel, familia. Dios es bueno. Quisiera